tardes, ¿cómo están? Bien. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar comienzo en esta tarde a este servicio y yo le voy a invitar que abra por ahí su libro, su palabra, la Biblia, ahí en el capítulo 3 de Habacuc. ¿Cómo están en esta tarde, hermanos? ¿Bien? ¿Cómo les fue en su semana? ¿Bien? Nomás veo que mueven las cabezas así. ¿Sí? En esta tarde nos hemos reunido con un propósito, hermanos, de alabar el nombre del Señor y de exaltar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va a ayudar con sus palmas? ¿Con su voz? Amén. Como dice su palabra, que todos que con salterio y arpa, amén, con cuerdas, pero eso incluye sus cuerdas vocales también, amén. ¿Usted lo tiene ahí, el libro de Habacuc? Me sigue con su vista, nada, vamos a leer tres versículos nada más, 2 versículos, perdón. Esta es una oración, hermano, del profeta Habacuc por el pueblo entre las naciones, y en esta tarde vamos a clamar al Señor, amén, por un avivamiento, por un avivamiento en nuestras vidas, hermanos. Ahí es donde comienza todo. Dice, me sigue con su vista, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vivimos tiempos difíciles, hermanos, tiempos donde se necesita, amén, la misericordia de Dios. ¿Cuánto lo creen? Estamos viviendo tiempos. Esta mañana escuchaba por ahí una palabra y decía que Cristo viene pronto, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo creo que tenemos que vivir la vida, hermanos, así, creyendo que Cristo viene pronto y que necesitamos en estos tiempos que Dios avive su obra, hermanos, entre los tiempos malos, entre los tiempos difíciles, que Él avive su obra. Levante sus manos y dígale: Señor, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Padre, clamando a ti, Señor, por un avivamiento, Señor. Aviva nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Señor, de ti, Padre, en este tiempo tan difícil, Señor, en este tiempo que hay tanto pecado, Señor, pero hay tanta maldad, pero donde abunda la maldad, sobreabunda tu gracia, Señor. Y en esta hora venimos ante ti, Señor, clamando, Señor, que nos avives, Señor, que nos levantes, Señor, que avives nuestra vida, Señor, que nos cambies, Señor, que nos transformes, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas, Señor. En esta hora clamamos a ti, Padre, en esta hora entregamos a ti esta alabanza, esta adoración, Señor. Clamamos a ti, Padre eterno. Clamamos a ti en esta hora, Señor. Avívanos, Padre eterno, en tu nombre, Padre eterno. Amén, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, amén. Venimos ante ti con un corazón dispuesto a rendirse a ti, Jesús. Sedientos de ti te buscaremos, más que el siervo busca por las aguas. Hoy venimos ante ti de alabanza a ti, Jesús. Vivifícanos en tu Santo Espíritu. Anhelamos ver tu gloria a ti.
dispuesto a rendirse a ti, Jesús. Juntos de ti te buscaremos, más que el siervo busca por las aguas. Venimos ante ti con una oración, sí, sí, un clamor de alabanza a ti, Jesús. Vivifícanos en tu Santo Espíritu. Anhelamos ver tu gloria a ti, más que una canción, es nuestro clamor a ti, Señor. Sí, Señor, tu salvación, Señor, necesitamos en nuestros medios. Amén. Y ante ti venimos, Señor, venimos ante ti, Señor, con un clamor. Amén. Ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime, mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, sí, Señor, hermoso y sublime, mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Ya le doy gracias, Señor, te doy gracias, te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Gracias, Padre, por ti
todos nosotros, hermano. Miserable y solo, así me encontraba. Con tu amor cambiaste todo mi corazón. Mira una vez más, como el hijo ausente, como el hijo ausente que perdió su herencia, quiso volver, su padre con amor lo abrazó. Miserable y solo, así me encontraba. Cambiaste todo mi corazón. Dígale, te doy gracias. Te doy gracias. Te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Dígale, te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Sí, Señor, te damos gracias. Te doy gracias. Te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Gracias, Señor. Te doy gracias. Te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Estoy aquí. Estamos aquí, Señor, por ti, Padre, porque también tú en la cruz, Señor, fuiste a dar tu vida por nosotros. Y esa es la razón que estamos aquí, Señor. En la cruz diste tu vida por nosotros. Amén. En la cruz tu vida fuiste a dar, recibiste todo el odio, tus palabras fueron mi perdón, por tu muerte tengo todo. En la cruz tu vida fuiste a dar, recibiste todo el odio, tus palabras fueron mi perdón, por tu muerte tengo todo. Perdonaste toda mi maldad, mi pecado limpio fue, mis ofensas y amarguras me sanaste con tu amor. Perdonaste toda mi maldad, yo la vivo para ti, perdonando y amando es como quiero vivir.
como quiero vivir. Perdonaste toda mi maldad, mi pecado limpio fue, mis ofensas y amarguras, es como quiero vivir. Perdonaste toda mi maldad. Sí, Señor, así queremos vivir, perdonándonos, Señor. Porque ¿a dónde vamos a ir, hermanos? Decía Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Aleluya. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado y en el amanecer tomaré sus alas y me fuere al mar, ahí estás tú. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado y del amanecer tomaré sus alas y me fuere al mar, ahí estás tú. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún en la noche no te puedo esconder de ti. Te alabaré, formidable eres tú. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. ¿A dónde iremos, hermanos? Tú lo formaste cada parte de mí, tú lo creaste, entretejido yo fui por tu mano, Señor. Preciosos, preciosos son tus pensamientos, cada uno, Señor. Enumerarlos imposible sería, por eso eres tú. Una vez más, dígale. Todo lo que soy, tú lo formaste, cada parte de mí, tú lo creaste, entretejido yo fui por tu mano, Señor. Preciosos son tus pensamientos.
Imposible enumerar los beneficios del Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Levante sus manos un momento y dígale: Señor, tú eres bueno, Señor. Es imposible, Señor, contar tus maravillas, Señor, en mi vida. Es imposible, Señor. Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar. Tus palabras fueron como hierro incandescente en mí. Todo lo que era yo, transformaste con tu amor. Como dice tu palabra, yo también proclamaré. Me enseñaste a perdonar. Tus palabras fueron como hierro incandescente en mí. Todo lo que era yo, transformaste con tu amor. Como dice tu palabra, yo también proclamaré. enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar. Tus palabras fueron como hierro incandescente en mí. Todo lo que era yo, transformaste con tu amor. Como dice tu palabra, yo también proclamaré. Pero solo una
seguimos a la meta. No pretendemos, Señor, verlo alcanzado todo, Señor. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero solo una cosa quiero hacer. Sí, Señor, queremos solo hacer eso. Olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome adelante sin parar. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero solo una cosa quiero hacer. Olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome adelante sin parar. Prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Sí, Señor. Amén. Hermanos, pueden ocupar sus lugares en unos momentos. Gusto verlos una semana más, un domingo más. Gracias por acompañarnos en esta tarde. ¿Y qué le parece si empezamos orando por el diezmo y por la ofrenda y luego ya después seguimos con los anuncios? Ayúdame a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tuvimos ese privilegio, Señor, de exaltar tu nombre, de glorificarlo, Padre Santo, como es debido. Señor, gracias porque tú eres fiel para con nosotros, Padre Santo, y como cantábamos anteriormente, Señor, que proseguimos a la meta, Señor, que eres tú, Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir caminando con fortaleza, Señor, con esa fe que necesitamos todos los días, Señor, porque nuestra fe de repente, Señor, decae, Padre Santo, pero ayúdanos, Señor, a que nuestra fe cada día aumente más, Padre Santo, leyendo tu palabra, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, y también te damos gracias por los diezmos y por la ofrenda, Señor. Gracias porque nos has bendecido una semana más con trabajo, Señor, con la fuerza que necesitamos cada uno que estamos aquí para levantarnos todos los días en la mañana, Señor, y poder ir a trabajar y volver a casa, Señor. Bendice la obra de nuestras manos, Padre Santo. Bendice estos diezmos y estas ofrendas, Señor, y también bendice y dale sabiduría al administrador de este dinero, Señor, para que lo use correctamente, Padre Santo, ante tus ojos. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, los anuncios quedan igual esta semana. Las mujeres siguen teniendo su oración cada lunes a las 7 de la tarde, a las 7. Ya saben que las encargadas es la hermana Maribel, hoy no vino, también para que oren por ellos, porque Martín, su esposo, amaneció como con síntomas de gripa, y también la hija y la suegra de Martín, la mamá Maribel. Por eso ellos no están aquí, para que oren por ellos, y ella es la encargada de la oración de las mujeres, y también la hermana Marisela. Si alguien quiere, bueno, pues ya se me hace que todos los que están aquí ya están unidas a la oración, pero es un recordatorio nada más. Lunes a las 7 de la tarde. Y los hombres tenemos el estudio cada miércoles a las 8 y media de la tarde, depende del pastor.
a qué hora te tenga, pero siempre tenemos el estudio los miércoles a las 8 de la noche. Así que si nos quieren acompañar, y los que no han acompañado, hagan el esfuerzo por estar ahí cada semana, porque son estudios muy buenos. Son estudios que nos confrontan a uno como cabeza de hogar, como hombre, como varón. Lo confrontan a uno. Amén. Y Dios nos está hablando muy fuerte en los estudios, y nomás que falta que uno como hombre lo ponga en práctica todos los días. Amén. Porque es difícil, pero nomás no es imposible. Amén. Así que Dios me los bendiga, hermanos, y los dejamos con el pastor Oscar. Versículo 11. En las enseñanzas pasadas hemos visto cómo el Espíritu Santo respaldó la predicación mediante señales, y lo hizo con el fin de confirmar el mensaje que Pedro estaba dando, que este mensaje verdaderamente era divino. En Hechos 2, que ya vimos, el Espíritu Santo de Dios delineó un maravilloso milagro en lenguas. Comenzaron a hablar en lenguas, ¿sí? La multitud se reúne asombrada, conmovida por la naturaleza divina de tal milagro, y fue ese acontecimiento que propició que Pedro predicara, ¿sí? Y 3,000 almas fueron ganadas. Predicó en el nombre de Jesucristo. Ahora llegamos a Hechos 3. Esta va a ser una corta introducción a comparación del mensaje pasado. El mensaje pasado fue un mensaje muy corto, pero una introducción muy larga, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ahora llegamos a Hechos 3, hermanos, y el Espíritu Santo delinea una escena muy parecida. Se hace la sanidad de un hombre cojo de nacimiento. ¿Se acuerda? Lo vimos en la enseñanza pasada. Se hace esta sanidad en el nombre de Jesucristo, y cuando todo el pueblo ve esto y ven al cojo que tenía asidos a Pedro y a Juan sano, estaban atónitos y se reunieron a ellos en el pórtico llamado Salomón. Y ahí nos quedamos. Vaya por favor a Hechos 3:12. Hechos 3:12, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Pedro estaba hablando del milagro que había acontecido en el nombre de Jesucristo, ¿sí? La primera parte del versículo, y hace dos preguntas, pero la primera es: judíos, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? Es como si les estuviera recordando: los milagros son recurrentes entre ustedes. El pueblo de Israel era un pueblo que conocía al Dios, y sobre todo el Dios de los milagros, ¿sí o no? ¿Sí? Ellos eran el pueblo de Dios, y a lo largo de toda su historia los milagros eran hechos que se hacían presentes durante toda la historia de Israel. Ahora, los milagros no solo habían sido en la antigüedad, sino que recientemente Jesucristo había, por ejemplo, alimentado a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Y estoy seguro que tal vez algunos de ellos estaban ahí, o tal vez algún familiar de ellos estaba ahí, ¿sí? También Jesucristo había sanado, había hecho sanidades sorprendentes, y estoy seguro que más de uno de los que estaban ahí reunidos habían visto estas sanidades o habían sido participantes de estas sanidades. Ellos pudieron haber tenido incluso parientes que fueron sanados por Jesucristo mismo. Por eso la pregunta es: ¿por qué os maravilláis de esto? Les dice Pedro, del milagro que acababa de acontecer a este cojo. ¿Por qué se admiran? ¿Por qué se extrañan? ¿Por qué se asombran o se sorprenden? Esto quiere decir,
la palabra en el original maravillar. Ellos estaban extrañados, admirados, asombrados, sorprendidos porque había acontecido este milagro. Mire, Dios siempre ha sido un Dios de milagros, ¿sí o no? Nosotros hemos recibido el milagro más grande que un ser humano ha recibido, la salvación, ¿se acuerda? Lo dijimos en la enseñanza pasada. Pero hace una segunda pregunta. Primero es, ¿por qué os maravillas de esto? Y Hechos 3:12, Pedro hace la segunda pregunta. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro al hacer este milagro se da cuenta que la gente pone los ojos en él, ponen los ojos en Juan, ¿sí? Y les hace la pregunta. Entonces, esto es un problema y Pedro lo percibe. Miren, las personas en ocasiones son ministradas por hombres de Dios que Dios usa, ¿sí? Y reciben milagros cuando se ora por ellas. Frecuentemente hay estos dos problemas. Las personas se maravillan por algo tal vez que estaban pidiendo, ¿sí? Y lo reciben. ¿Se acuerda cuando los discípulos estaban pidiendo que Pedro fuera liberado de la cárcel? ¿Y qué pasó? Llega Pedro liberado por el Señor, toca la puerta, lo ve una joven y no le abre, de la emoción va y le dice a los discípulos, y los discípulos no creían. Los discípulos no creían que el Señor había hecho ese milagro. Entonces, hay estos dos problemas y esto es un peligro para todos los que de alguna manera son usados por Dios. Primero, las personas alrededor se asombran, se maravillan, se sorprenden, se extrañan de los milagros, ¿sí? Creen en el Dios todopoderoso, en el Dios omnipresente, omnipotente, pero de repente cuando pasa un milagro, se maravillan. Esto está chistoso, ¿verdad? Ahora, se maravillan también de cómo Dios da respuesta inmediata a ciertas necesidades. Y segundo, ponen los ojos en lo que en quien Dios usó para hacer el milagro y no en Dios. Mire, le recuerdo que Dios es un Dios que aún hace milagros, hermanos. En la enseñanza pasada hablamos del poder que Dios tiene para sanar, ¿sí? Y hablamos del don de sanidad y cómo Dios hasta el día de hoy se mueve y hace sanidades, ¿sí? Y segundo, no pongamos los ojos en aquellos que son usados para hacer milagros, ¿sí? Aquellos que son usados por medio de Dios para ministrar nuestras vidas. Esto es algo que debemos de entender siempre. Somos nada más vasos de barro, hermanos. Vasos de barro. La gloria es lo que está dentro de nosotros. Dios que vive en nosotros. ¿Qué hace Pedro al ver esto? Lo que todos aquellos que servimos a Dios deben de hacer o debemos de hacer cuando ponen los ojos en nosotros. Versículo 13 de Hechos 3 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Ahora, esta palabra glorificar, cuando habla de glorificar, es una palabra que dice que Dios ha honrado, ha alabado, ha exaltado y ha enaltecido a Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Porque se hizo siervo. Ahí la palabra, cuando dice Hechos 3:13, ha glorificado a su Hijo Jesús. La palabra hijo en una mejor traducción sí se aplica como hijo, pero una mejor traducción es siervo, ¿sí? Esa es una mejor traducción de la palabra en el original. Ha glorificado a su siervo Jesús, ¿sí? Esto también lo trae la Biblia, palabra de Dios para todos. Usted, si tiene esa versión, lo va a ver así: a su siervo. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los judíos? Le dice Pedro: vosotros lo entregasteis y lo negasteis, ¿sí? Mire, Dios glorificó a su Hijo Jesucristo, a Jesucristo, porque fue obediente. Fue obediente a lo que Dios tenía, a lo que Dios hacía y tenía como propósito por medio de él. Hechos 3:14 sigue diciendo: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Vamos a ver
cómo Jesús es santo y Pedro les dice, ustedes lo negaron. Vamos a ver cómo Jesús es justo y Pedro les achaca y les dice, ustedes no lo quisieron, prefirieron a un homicida. El versículo 3:15 dice, y mataste al autor de la vida, ¿sí?, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí les está diciendo, Jesús es el autor de la vida y ustedes lo mataron. Mire, cada uno de estos títulos tiene un carácter mesiánico, ¿sí? Porque Pedro se los está presentando como el Mesías, a Jesús, a los judíos en ese momento. Y al mismo tiempo los acusa de negar, de entregar, de rechazar y de matar a su propio Mesías. Eso es un mensaje muy fuerte para los judíos en el contexto. Pero Pedro es guiado por el Espíritu Santo y sin temor ni temblor, él dice lo que el Espíritu Santo le está diciendo que diga. Por eso, Hechos 13, al decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo. Cuando habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios de nuestros padres. Cuando dice esto, está vinculando a todo Israel, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob se consideran como los patriarcas, los padres del pueblo de una nación, de la nación de Israel, ¿sí? Entonces, cuando menciona esto, está vinculando a todo Israel que lo está escuchando, a que ellos son culpables de lo que va a decir después de que menciona esto. Les dice, este no es un Dios nuevo, este no es un Dios, este es el Dios de nuestros padres. Nuestro Dios ha glorificado a su siervo, ¿sí? Como les decía, ahí hijo, la mejor traducción es siervo, es pais, es la palabra griega, y se traduce mejor como siervo que como hijo. Y dirige su mensaje a Israel, Pedro, por lo que usa todos los términos de Israel. Escuche, Dios también es el Dios de todos los hombres, pero Dios específicamente es el Dios de la promesa del pacto de Israel. ¿Sí me sigue? Porque Dios escogió un pueblo y esa elección fue con un propósito, de que dieran a conocer su nombre, de que dieran a conocer su grandeza, de que dieran a conocer sus maravillas, de que mostraran al Dios de Israel como un Dios todopoderoso, como un Dios en el que podían depender, ¿sí? Y como él está hablando del Mesías, Pedro, y quiere convencer a estos judíos de que Jesús es su Mesías y que están en rebelión contra Dios y han ejecutado su propio Mesías, entonces elige términos mesiánicos, ¿sí? Comienza identificando a Dios como el Dios de Israel, como Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob y el Dios de nuestros padres. Eso era muy importante. Abre con este mensaje como captando la atención. Este término siervo revela específicamente también una acción de ministrar ante un rey, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es como un embajador en esta sección específicamente de la palabra de Dios. Y decía un comentarista, Jesús no vino como esclavo de Dios, sino como un representante de Dios, ¿sí? Un embajador. Y vemos por todos los evangelios que repetidamente declara una y otra vez que él era siervo de Dios y que nada hacía fuera de la voluntad de Dios. Esto era muy importante. Y los israelitas conocían los pasajes, por ejemplo, del capítulo 40 al capítulo 52. En Isaías se habla del Mesías específicamente como siervo. Los israelitas conocían estos pasajes. Pero ¿por qué siervo? Porque era un embajador, un representante de Dios. Pero pareciera que a Israel se le olvidó que el Mesías iba a ser siervo, ¿sí? Jesús lo confirma en Mateo 12:15. Si quieres, apunte la cita y la revise en su casa. Ahora, ¿por qué siervo? Porque era un embajador, era un representante de Dios en la tierra. Y él traía una enseñanza muy distinta a la enseñanza que en ese tiempo se compartía. Mateo 20:27 dice, déjenme lo leo, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, ¿sí? Pero aquí habla de esclavo, de ser un siervo, de subajarse.
¿sí? Y luego dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y esta es otra palabra en el original, habla de ministrar, habla de que el Señor tenía el oficio, la labor, el empeño, el empleo de servirnos, de ministrarnos, ¿sí? Hay una distinción ahí. Y dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Juan, por ejemplo, en 6:38 nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y una y otra vez vemos cómo Jesús se sujetó a la voluntad del Padre. Ese es un ejemplo que Él nos dio. Se sujetó. Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Sí? Una y otra vez, hermanos. Ahora, no solamente era un siervo de Dios, también nos da ejemplo y nos ilustra con una vida lo que quiere que nosotros hagamos. Vayan a Juan 13:4, por favor. Juan 13:4. Juan 13:4, el Señor nos pone un ejemplo muy grande. Y dice, se levantó de la cena, una vez acabada la cena, el Señor Jesucristo, y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Sí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Ahorita vamos a ver ese versículo a detalle, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Sí? Mire, el Señor nos estaba dando un ejemplo, el Rey del universo, que se sujetaba a la voluntad del Padre. ¿Sí? Nos estaba dando el ejemplo de servirnos unos a otros. Y nos había dicho anteriormente que el mayor entre nosotros siempre es el que sirve. Yo quiero decirle, hermano, que usted cuando no sirve en la iglesia donde está, es porque hay un problema muy serio en su vida. ¿Sí? Porque si el Señor Jesucristo, y el Señor más adelante lo dice, ninguno es mayor que el siervo no es mayor que su Señor. Porque si el Señor Jesucristo nos da esta enseñanza de servir, es una enseñanza que nosotros debemos reconocer y también es una enseñanza que nosotros debemos de practicar. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, ahí está, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Saben por qué nos servimos muchas veces a la iglesia? Nos lo dice en el versículo 16. Porque nos sentimos mayores a los demás. Y porque a los demás los hacemos menos. Y pareciera que no son dignos de nuestro servicio. Pero el Señor es muy claro, hermanos. El Señor dice que el siervo nunca va a ser mayor que su Señor. Y el Señor Jesucristo fue exaltado a Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él nos sirvió. ¿Sí? Y nos dio el ejemplo. Ni el enviado es mayor que el que le envió. ¿Sabe qué pasa cuando no sirven, no servimos a nuestros hermanos? Hay orgullo, hermanos, en nuestras vidas. Es muy sencillo saberlo. Hay soberbia, hay altivez. Pensamos y tenemos un más alto concepto de nosotros mismos, como decía el apóstol Pablo. Tengan cuidado, no tengan un más alto concepto de sí mismos. ¿Sí? Ahora, la segunda cosa que vemos que Pedro hace es decirles que Jesús es
el Santo, ¿sí? En Hechos 3:13. Vaya ahí, por favor. Hechos 3:13. El Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Les está diciendo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis, ese nombre Jesús, ¿sí? Dice la palabra de Dios que es el nombre sobre todo nombre. Por ejemplo, Hechos 4:11 nos dice que este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ha venido a ser el centro, ha venido a ser lo más importante. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y estos versículos exaltan a Jesús, exaltan el nombre de Jesús, ¿sí? Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Lo ve? Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero, ¿qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. Jesús proviene, hermanos, del nombre, el nombre Jesús proviene del nombre Josué en el Antiguo Testamento. Es la misma palabra. Y Yoshua significa salvación del Señor, o el Señor es salvación, ¿sí? O significa Jehová Salvador. El significado completo es Dios Salvador. Eso es lo que Jesús quiere decir en Mateo 1:21 cuando dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Pero el pueblo de Israel y Pedro les está diciendo que Dios ha glorificado al Dios de sus padres, a ese siervo, a Jesús, y les dice, a quien vosotros entregasteis y negasteis. A este Jesús que vosotros entregasteis, cuando les dice esto, quiere decir que vosotros traicionasteis, que nosotros negasteis, que vosotros desconocisteis, ¿sí? Miren, Pedro no tiene ningún miedo de decirle la verdad acerca de lo que ellos hicieron en su pasado. Está muy convencido y tiene una fuerte convicción y está guiado por el Espíritu Santo para hablar la verdad, ¿sí? Hechos 3:14 sigue diciendo, mas vosotros negasteis, quiere decir desconocisteis, rechazasteis, ustedes le dieron la espalda, eso es lo que quiere decir en el original, todo esto. Ustedes repudiaron con un énfasis en una probable negación no verbal. Este es el significado que tiene. ¿A quién negaron? Al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Qué curioso que el pueblo de Dios no supiera quién era Jesús. Qué curioso que el pueblo de Israel, que esperaba un Mesías, haya matado a Jesús, ¿sí? En la palabra de Dios hay uno que sí sabe quién es Jesús y lo declara. Miren, vayan a Lucas 4:33, por favor. Lucas 4:33. Dice la palabra de Dios, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Fíjense lo que le dice, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. En la palabra de Dios
hay dos palabras en el original que resaltan mucho, pero se traducen igual, conocer. Ahora, el conocer, una palabra en el griego es ginosco, ¿sí? Ginosco, yo creo que usted la ha escuchado, pero esta palabra habla y sugiere un frecuente inicio en el conocer, o sea, tiene un inicio, es el conocimiento, pero también tiene un progreso. Ahora, hay otra palabra, y esta es la palabra que se usa en el versículo que acabamos de leer. Yo te conozco quién eres, el Santo de Israel. Y esa es la palabra oida, ¿sí? Y tenemos que considerar la diferencia. Oida quiere decir, sugiere que ese conocimiento es pleno. Ese conocimiento es pleno. Y no tiene más que agregársele porque conoces quién es. Por ejemplo, Jesús hablando con los judíos en Juan 8:55, fíjese, estos son ejemplos de estas dos palabras. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. El Señor Jesucristo está batiendo con los judíos. Pero aquí las palabras, cuando dice, pero vosotros no le conocéis, les está diciendo, ustedes no ginosco. O sea, ustedes no han iniciado a conocer a Dios. Ustedes no tienen un progreso en conocer a Dios. Pero dice él, mas yo, está hablando Jesucristo, mas yo le conozco, y está hablando de un conocimiento pleno. Esas son dos palabras que hacen una diferencia muy grande. Por ejemplo, Juan 13:7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Le está hablando a Pedro. Lo acabamos de leer ahorita. Le dice, cuando le iba a lavar los pies, le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Esa palabra es ginosco. También se traduce como comprender. Le está diciendo a Pedro, tú no tienes el conocimiento pleno. ¿Sí? No, perdón, es la otra palabra. Es la palabra oida. Le está diciendo, tú no tienes el conocimiento pleno, Pedro, de lo que yo voy a hacer al lavarte los pies, de que yo te voy a servir y de que tú tienes que hacer lo mismo. Pero después le dice, tú no lo comprendes, tú no oida, tú no tienes ese conocimiento pleno, pero le dice, ahora, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y esa es la palabra ginosco, esa es la palabra de un conocimiento progresivo, de un conocimiento que va creciendo. ¿Sí? Mire, nos pasa lo mismo que a Pedro. Cuando nosotros nos oponemos a lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas, como Pedro, o lo que Jesús nos enseña en la palabra de Dios como Pedro, es porque nuestro conocimiento apenas va iniciando. ¿Sí? Nuestro conocimiento de Jesús está en progreso. Estamos como los judíos. ¿Sí? Es un ginosco, es un conocimiento que va en progreso. Yo platicaba con un hermano y me decía, es que no entiendo por qué estoy pasando esta situación. Y yo le decía, pues vas empezando, pregúntale a Dios. ¿Sí? Tal vez yo podía percibir cuál era lo que Dios quería hacer en su vida, pero él no. Y hay veces, hermanos, hay situaciones en nuestras vidas que así pasa. ¿Sí? Es el conocer a Dios, estamos en ese ginosco, no en ese oida. Oida es un conocimiento pleno de Dios. ¿Sí? El día de mañana que estemos delante de la presencia del Señor, dice la palabra de Dios que vamos a ser transformados. No solamente nuestras mentes, no solamente nuestro conocimiento, sino nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a tener ese conocimiento pleno. Pero como Pedro, estamos en ese ginosco, estamos en ese conocimiento que va creciendo, en ese conocimiento que poco a poco se va haciendo más amplio acerca de Dios. ¿Sí? Hechos 3:14, entonces, cuando dicen, mas vosotros negasteis, o sea, lo desconociste, rechazaste, le diste la espalda, repudiaron con un énfasis tan grande a Jesús, al santo y al justo, y les dice, y pedisteis que se os diese un homicida. Mire, ¿a qué homicida se refiere? ¿Se acuerda? ¿A quién soltaron cuando el Señor Jesús fue crucificado? A Barrabás.
¿Saben de dónde salen nuestras barrabasadas? ¿Sí saben que esa es una palabra? ¿Qué barrabasada hiciste? ¿Sí? ¿Saben de dónde salen nuestras barrabasadas? Cuando escogemos mal, así como estos judíos, de negar como los judíos lo hicieron. Los judíos sabían que venía un Mesías y lo tuvieron enfrente, pero mejor lo negaron, lo rechazaron, le dieron la espalda. Mire, negar a Jesús es la barrabasada más grande que el hombre pueda hacer en su vida. ¿Por qué? Porque escogen mal. Pero escuche, fue muy interesante al estudiar esto. ¿Saben qué quiere decir Barrabás? Quiere decir hijo de Abba. Ahora, Abba con una B, o sea, hijo terrenal de su padre, eso quiere decir, Abba con una B, ¿sí? Refiriéndose al hijo terrenal. ¿Saben quién era el padre de Jesús, verdad? Abba, pero con doble B, el Padre Celestial, ¿sí? Cuando nosotros escogemos lo terrenal, estamos como Barrabás, estamos tomando decisiones, estamos haciendo barrabasadas, ¿sí? Hechos 3:15 dice, y mataste al autor de la vida. ¿Por qué? Por una mala decisión. ¿Por qué? Porque hay veces escogemos lo terrenal que lo celestial. ¿Cuántas veces? Este es un mensaje repetido, muy repetitivo en la iglesia cristiana. Y se tiene que recordar, ¿sí? Buscar las cosas del reino de Dios y su justicia primero. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero siempre tenemos esa lucha, ¿verdad? Siempre tenemos la lucha de buscar lo terrenal, ¿sí? De buscar lo terrenal y no buscar lo celestial. Y es cuando cometemos nuestras barrabasadas, ¿sí o no? Escogemos mal, así como los judíos escogieron mal. Escogieron que Barrabás fuera liberado en lugar de Jesucristo. Mataste al autor de la vida, a quien Dios, Hechos 3:15, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Esta palabra, autor de la vida, les está diciendo, ustedes mataron al autor de la vida, pero sí dejaron vivir a un asesino, ¿sí? Esta palabra, autor de la vida, autor es argegos en el griego, y habla de que Jesús fue el iniciador, el originador de la vida, que tiene vida en sí mismo. Y esto es una acusación muy grande para los judíos. ¿Por qué? Porque solo Dios era el autor de la vida para un judío. Y cuando Pedro les dice, mataste al autor de la vida, les está diciendo, ustedes mataron al Hijo de Dios. Qué acusación tan tremenda. Pero no se anda por las ramas, les dice su pecado, les declara su pecado, ¿sí? Por ejemplo, Juan 1:3 dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién habla? De Jesús. Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. La Biblia nos reitera una y otra vez que Jesucristo es la vida. Juan 5:11, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. La peor barrabasada de un ser humano, de alguien que nos escucha o de alguien que no es cristiano, es rechazar a Jesús. Es rechazarlo. Lo peor que podemos hacer como cristianos es rechazar su palabra o rechazar obedecerlo. Escoger lo terrenal antes que lo celestial. Tener una vida en desorden, ¿sí? Hechos 3:15, entonces, mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros visteis y conocisteis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de nosotros. Mire, ellos lo mataron, Dios lo resucitó, ¿sí? Pero les está diciendo, nosotros fuimos testigos, ustedes son testigos.
Y el versículo 16 es un versículo, 3:16 es un versículo muy interesante. Porque, ¿se acuerdan que les hablaba del don de sanidad en la enseñanza pasada? El versículo 16 se lo voy a leer, capítulo 3, 16 de Hechos, se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice: nosotros confiamos en el poder de Jesús. ¿Sí? Está hablando Pedro. Y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Mire, este es el don de sanidad. El don de sanidad que alguien tiene no depende de la fe del que vas a orar. Depende de la fe que tú tengas y el don que tú tienes. Está bien claro aquí. Pedro jamás esperó, o más bien el paralítico, el hombre cojo de nacimiento, él quería dinero. ¿Sí? Él no dijo, háganme caminar. No, pero Pedro, movido por el Espíritu Santo con el don de sanidad, lo asió del brazo y lo levantó en el nombre de Jesucristo, y saltaba y glorificaba a Dios y entraba en el templo. Y eso fue una cena para que Pedro pudiera predicar la palabra de Dios. Este es un don de sanidad auténtico. ¿Sí? Porque una cosa es ejercer ese don y otra cosa es interceder por alguien y que Dios lo sane en el tiempo de Dios. ¿Sí me explico la diferencia? Mire, Hechos 3:17 sigue diciendo: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también nuestros gobernantes. Ok, ignorancia de que era el Mesías. Y mucha gente y muchos familiares nuestros están en esa posición. Ignoran que están rechazando al Mesías, a Jesús. Ignoran que fuera de Jesús no se puede hacer nada, porque Jesús es la vid, nosotros somos las ramas. Que fuera de Jesús no hay vida eterna. ¿Sí? Pero es curioso, y veo la gracia de Dios en Hechos 3:17 cuando les dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Ignoraron que era el Mesías, pero la culpa de haber asesinado a un hombre inocente la llevaron por siempre. Mire, Lucas 23:34 dice que Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A qué se refería? A que no saben que están crucificando al Hijo de Dios, a que no saben que están crucificando a su propio Mesías. ¿Sí? Hechos 3:18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y nos da una solución: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciados. Hemos visto la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Esto es lo que le recomienda Pedro a los judíos que lo están escuchando. Y hemos visto esta palabra arrepentimiento, que habla de un cambio de actitud, habla de un cambio de tu manera de vivir. En la enseñanza que viene del próximo domingo voy a detallar bien esto, voy a poner muchos ejemplos, pero aquí nada más lo voy a mencionar. Y ya voy a terminar con estas dos palabras: arrepentimientos y conversión. Cambia tu actitud, les dice Pedro. Cambia su actitud, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar, piensa diferente. Pero arrepentimiento viene de una palabra también, y algo más que podemos aprender de esta palabra es la palabra metanoeo en el original, en el griego. Pero fíjese, es muy interesante porque esta palabra está compuesta por dos palabras: meta y noeo. Meta quiere decir después, y este después implica un cambio. ¿Sí? Quiere decir que después del cambio, noeo quiere decir percibo. ¿Percibo cómo? Mentalmente. Se da el asentamiento, se da una reflexión moral. ¿Sí sabía que la salvación es por fe? ¿Sí? El arrepentimiento es ese proceso en donde creo primero, cambio mi manera de pensar y después percibo, entiendo. Eso es muy interesante, hermanos, porque la gente, ¿qué quiere?
La palabra opuesta es pronoeo, dice percibo de antemano y después cambio de opinión y por ello cambio de opinión. Las personas están al revés. Existe Dios, muéstramelo, quiero verlo. Existe Dios, quiero que me solucione este problema. Existe Dios, salva y quiero que haga, quiero ver primero antes que creer. Pero el genuino arrepentimiento es al revés. ¿Sí? Primero cambiamos, primero creemos y después percibimos. Después, ¿sí? Se abre nuestro entendimiento. ¿Por qué? Por la obediencia. Y la otra palabra es que les dice arrepentíos y convertíos. Habla de cambiar las creencias personales. Y va a estar muy interesante la siguiente enseñanza. Era una enseñanza muy grande, hermanos. Por eso la tuvimos que como cortar. Pero esta palabra convertíos habla de cambiar las creencias personales, cambiar una conducta propia, ¿sí? Y ya vimos un poquito de esto en Hechos 2. Como Pedro les dice, arrepentíos y bautícense, porque habla de un contexto. O sea, que sea genuino su arrepentimiento. Que los que están alrededor vean que verdaderamente han entregado su vida a Jesucristo. Y el Señor, hermanos, sigue hablándonos acerca de esto. Y la palabra de Dios sigue hablándonos acerca de esto. De que siempre debe de haber un genuino arrepentimiento en nuestras vidas. Siempre. En la relación que tenemos con Dios. Siempre. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestras actitudes. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la riqueza, Señor, de ella. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Tu misericordia se manifiesta día a día con nosotros. Señor, hay provisión en nuestro hogar. Hay salud, hay bendición. Y te damos gracias por la vida, por las fuerzas, Señor. Por todo lo que tú permites que pase en nuestra vida. Sea que haya enfermedad o salud, Señor, nosotros te alabaremos y te glorificaremos. Porque a veces esto nos ayuda a comprender la dependencia que tenemos en ti. Señor, una reflexión en tu palabra. Una llamada de parte de Pedro a sus hermanos judíos en Hechos capítulo 3. Pero es una reflexión que nosotros también tenemos que tomar. El tener constantemente presente esta relación, Señor, este arrepentimiento genuino. No necesitamos, Padre, no necesitamos nada más que tu perdón cuando nos equivocamos. Pero tenemos que venir a reconocer. Y hay veces se nos olvida, hay veces, Padre, pareciera que pecamos y se nos olvida acerca del pecado. Yo te pido que si hay pecado en nuestras vidas, lo recordemos, que lo confesemos, que haya un cambio de actitud, un cambio de mente, un cambio de vida, todos los días. Señor, que seamos fieles a ti. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición de tenerla, gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por aquellos que están congregándose, aquellos que más tarde o en estos momentos nos están viendo. Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga.